Queríamos preguntarle si tienen alguna duda sobre el famoso crucigrama, le paró la encrucijada, ¿cómo le andai con le paró la encrucijada? Hubo tres palabritas que no encontré. El mentón, augurios y sonrinde no las pude hallar. El mentón es mantum, lo tenía puesto en la ficha, con la cara. Mentón, augurio y sonriente, ¿no? Sí, correcto, esas tres palabritas. Y pequeño. Bueno, ¿alguien encontró esas palabras como para autocorregirnos, ayudarnos? ¿Cómo se dice augurios en piemontés? ¿Cómo es dice? Quan calè aniversari, ¿qué cosas dice Uma? Auguri, ahí está, auguri. Auguri. Muy bien. ¿Cómo dice uno cuando parlavamo già che la via sempre la buca e anche gianduia, la buca come è? Come sarà? ¿Quién se acuerda? Suridenta. ¿Quién se acuerda? Suridenta. Bravo, suridenta. Suridenta. Si fuera masculino sería Suridente. Acá en realidad pusimos sonriente porque en castellano sonriente masculino en femenino es igual. En cambio, en piemontés sería suridenta, suridenta si es femenino. Bueno, pero todas las demás bien. Ambel ribasín, suma turna bondaré. Del léxico de la última unidad, cuando hablamos un poco más en general del cuerpo humano, ¿hay alguna palabra que les costó más? Me acuerdo que cuando terminamos la última clase preguntaron cómo se decía talón o qué era el garet. El garet es el talón. Y su marchata astra e alla ciapamencan i garet. Una frase per dire un po'. Una frase, sì. Alla ciapamencan i garet. Allora ci per fortuna all'era canci. Per fortuna che La pafateniete. Per fortuna all'era un can delle cit. Ah, menos male, perché se era bien grosso, ti restava esa garet. Angami garet. Gli dico del viento. Bueno, Takuma, Bueno, Takuma. La lesión anche. Takuma con Lura. Comprenduma Lura. Chi sa cosa lee Lura? La hora, ¿no? ¿Te parece, Lau, que empecemos con el significado de las palabras del Lura, la mustra? Sí, antes que nada, me parece que sería bueno decirles que presten mucha atención en la unidad, porque hay términos muy diferentes, muy simpáticos, muy del piemontés, muy tradicionales cuando uno habla de este tema. Entonces, Lura, que sería la hora, les va a presentar, para quienes no conocen todavía el piemontés, un panorama interesante, lindo, maneras de decir, tener un poco de cuidado, no equivocarse en eso, porque son maneras de decir diferentes al español, pero muy simpáticas. Así que sì, Charlie, Takuma ha parlé Lura e le diverse manere conosce Lura. Ecco. Bien. Lura has ver ante la mustra, ante l'arlogi, il desviarin o l'esbiarin. Sono tutte maniere chiamate al reloj,
¿no? Mustra, arlogi, desviarín o sviarín. Esta palabra desviarín es interesante saber que viene de desvié, que es el verbo despertarse. Entonces el desviarín es como el despertador, ¿no? Bueno, ahí las chicas ya presentaron la esquedina número 10, pero yo quería contarles un poco sobre la historia del reloj de brazo, de bolsillo, o el cuadrante del reloj. A todo eso se le dice mustra, y es una de las palabras más usadas actualmente para llamar al reloj. Y hay muchas maneras de decir, frases idiomáticas que tienen que ver con este tema, ¿no? Hay un juego piemontés que suena como un trabalenguas. Cuando uno pregunta, la pregunta para decir qué hora es ¿qué hora calé? Es la pregunta típica, digamos, ¿no? Entonces, existen infinitas maneras de responder a esa pregunta, como decir, que también se usan en nuestro idioma, ¿no? Entonces uno pregunta, ¿qué hora calé? Y le responden, l'ura gerastura, que quiere decir la hora de ayer esta hora, o si no, se siente que responden, sed l'abries narloj tacalcul, et sabries que hora calan batu, que quiere decir, si tuvieras un reloj pegado al culo, al traste, sabrías qué hora golpearon o qué horas dieron. Porque el bot, ese bot que ustedes vieron en los relojes, en el reloj que está dibujado en la esquedina, significa golpe. Y hay que prestar atención porque es bot, con el acento, porque si uno dice boot, es otra cosa. El boot es el pull pass que estudiamos el otro día en las partes del cuerpo, ¿se acuerdan? Ese es con la O sin acentuar y este es bot. Otra manera de decir, de responder a la pregunta curacale, se puede decir ale ura que cates namustra. Curacale, ale ura que cates namustra. O sea, es hora de que te compres un reloj, a los que preguntan siempre la hora. También se dice cuando hay uno que pregunta mucho, que le dicen el musquín, que molesta, se dice campa la bala de ley ans la pitucarda e cunta el joc de l'esfere, que no es otra cosa que decir mirá el reloj y decime la hora, o campa la villa, ¿se acuerdan que el otro día preguntábamos sobre la palabra bolita, cómo se decía, villa? Campa la vía, la pitucarda, e dime y bot que afá. La pitucarda también es una manera de llamar a los relojes. Mustra es el término que más se usa actualmente, ¿no? Para llamar al reloj. De sacocha o de pulse, o sea, de bolsillo o de muñeca, pero no es el único término que se usa para llamar al reloj. Anteriormente se usaban otros términos que no son tan actuales, porque si ustedes seguramente saben que antes se usaban los relojes de bolsillo, esos que se ponían en el bolsillito del chaleco, ¿no? Que eran tan comunes. Me acuerdo, mi abuelo tenía uno hermoso. Bueno, esos relojes asegurados con una cadena, por la forma se les decía raba, que quiere decir nabo, o ciula, que quiere decir cebolla. Cuando uno hablaba de eso, se refería al reloj, ¿no? Y también se usaba otro término como galanta o pitucarda, o el desviarín, que es el reloj despertador. Y siempre en el ámbito de la relojería, estoy hablando mucho, les estoy poniendo demasiadas palabras, pero después, mucho vocabulario, pero después lo vamos a poner en una ficha para que les quede ahí.
siempre en el ámbito de la relojería les digo, otra forma de llamar a los relojes es arlori o arloge, que describe a los relojes esos grandes que están en los campaniles, en las torres de las iglesias. O sea que hay muchas formas de llamar al reloj según para lo que se use o según qué reloj sea, ¿no? También dice que cuando hay una manera despreciativa de referirse a un reloj de muñeca, arruinado y decadente, si quien lo endosa quiere mostrar que tiene un buen pasar o se hace el blaguer, digamos, se le dice que es un blaguer con una mustra et bosc. O sea, que se hace el ricacho y tiene un reloj de madera. Literalmente un fanfarrón, digamos. Un blaguer con una mustra et bosc. Mustra, esta palabra tan linda, viene del francés, o nos recuerda al francés muntre, pero etimológicamente viene del término latín mustrare, y se parece mucho a nuestro, si lo relacionamos a nuestro piemontés, que es el verbo mustre, significa indicar, enseñar, mostrar, o sea que la mustra nos mustra lura, otra cosa les quería contar. A ver. Bueno, esto es una cosa interesante, ¿no? Porque en Piemonte, algunos tendrán la suerte de haber viajado y conocer, y se ve mucho en muchas casas, en las paredes de casas particulares, por todos lados se ven los relojes de sol, las meridianas. Es una cosa muy atractiva, a mí me llamó siempre la atención. ¿Hay alguien que los ha visto por ahí, de los que hayan viajado? Bueno. ¿Sí? ¡Oh, qué bel! Vean, pasas la foto. Sí, pasa la foto, Camapín. Bueno, qué bel. Sí, son muy pintorescos los relojes representativos. Yo tengo un amigo. El mío no está en la pared, pero está en un soporte a 30 grados de inclinación, que es la inclinación para el paralelo de esta zona, ¿no? Porque para cada lugar tiene una inclinación distinta. Sí, es una cuestión científica, porque el sol tiene que marcar la hora justa. Claro, sí, por supuesto. Aquí en Córdoba, más o menos a 30 grados de inclinación es cuando mejor la posición es ideal, digamos. Es un moldeado en cemento que se puede colorear de alguna manera, y nunca me puse porque tiene detalles muy finitos y hay que tener mucho pulso para pintar los números romanos de la hora, todas esas cosas. Exacto. Bueno, yo les quería contar eso. Si quieren entrar después en Facebook, el que tenga Facebook, yo tengo un amigo que se llama Fabri el Pitur, y es así en Facebook, Fabri con Y, el Pitor, ¿no? Y él se dedica, entre otras cosas, pinta trampantojos, y es un especialista en estas meridianas, ¿no? Y ahí en Piemonte hay un pueblo que se llama Montiglio Monferrato, que le dicen el país de las meridianas. Hay por todos lados pintado, en las casas privadas, en los restaurantes, en las iglesias. Si entran también, buscan en Google ese pueblo, les va a salir enseguida. Es interesante, ¿no? Para ver un poco, sí, están todas las fotos de los distintos lugares donde están pintadas. Y con las leyendas abajo, ¿no, Charlie? Exacto, con leyendas que tienen que ver con el tiempo y con la vida, ¿no? Yo anoté algunas acá. Hay frases de sabiduría popular como ser la vita escapa es aresta nen nura,
como que la vida se escapa y no se detiene ni una hora. Veille brut à passo tout, por ejemplo. El sol es leva la vita cur. Y a mí, Lau. hacía Lura como una invitación a que entren los amigos a cualquier hora. Conviviales son esas Eco. frases. Sí, hay muchas. Hay muchas. El tempo pasa y arcurt arrestu. Si entran en esa página van a ver muchas de estas frases, algunas escritas en italiano, otras en piemontés, pero es interesante. Es todo un mundo el tema de las meridianas para conocer, Sí. ¿no? Y bueno, y después les vamos a pasar un video de una de las actuaciones de Gippo Farasino, que el tan famoso Gippo, ¿no? Que ha sido un cantante reconocido, piemontés, y tiene una representación de él que se llama el César. Y ahí habla de varios de estos términos, de la pitucarda y todo eso. Entonces, después se los vamos a pasar. No es tan fácil de entender porque él tiene una parlada bien de pataquín, como le dicen a los turineses, pero es lindo para ver si los encuentran. Te hice reír, Laura, con la palabra. Atención culturinés, Pataquín es un emblaguer, es un Mac Pataquín, Ahora entiendo por qué mi tía, que ahora tiene casi 90 años, ella explicaba que a ella había dado la tarea de cuidar los animales en tal lugar. Y para orientarse con la hora, daba un reloj lidiano, como ese ahí, que era la única forma, digamos, de saber la hora. O sea, ella medía, y a las 12 tenía que ahora en casa. Entiendo por qué era tan importante este tipo, digamos, de forma de orientarse. Esa era. Claro. Claro, del mismo modo que no entenderían, no entienden demasiado los chicos hoy, los adolescentes que están acostumbrados a usar el teléfono para todo, no entienden por qué tanta importancia para el reloj. Porque antes, sí, el que tenía un reloj al principio, estoy hablando de principios del siglo XX, fines del siglo XIX, quien tenía un reloj era una persona rica, no era fácil tener un reloj. Y mucha gente, para orientarse en la hora, lo que vos decías, iban con un cuadrante portátil, entonces con ese cuadrante, que era en realidad, le decían cuadrante porque era un cuarto de esa primera esfera que representó el reloj, dividida en 12. Entonces, de esa manera se podían orientar un poco. Pero los relojes fueron un lujo, algo muy importante. Imagínense que antes se orientaban solamente por el sol. Entonces, realmente, el tener un despertador, por ejemplo, volviendo a los recuerdos, yo me acuerdo que mi mamá conservó durante mucho tiempo el disviarín de mi abuelo, pero tenía el tamaño, no sé, de una cacerola. Y tenía, bueno, ustedes los habrán visto varias veces, con un cuadrante muy grande, con los números bien grandes, con un torniquete arriba para darle cuerda. ¿Se acuerdan de que había que darle cuerda a los relojes? Hay toda una historia de todo esto. Entonces, sí, claro. Muchos, por ejemplo, hacían, como vos decías recién, Chalil, blagueur, y blagueur porque se daban importancia. Tener un reloj era ser alguien importante. Hoy día ya no es lo mismo. A partir de que se inventaron los relojes. Era un objeto era un objeto de lujo, como decía Laura, ¿no? Por eso cuando querían desmerecer a alguien le decían blagueur con una mustra de bosque. Claro, claro. Sí, por eso el tema quisimos dar así un pantallazo antes de empezar a trabajar realmente con la hora, porque
es un poco un encuadre cultural todo esto que está haciendo Charlie, ¿no? Uhum. Bueno, pero más adesso ataca prende l'ura, ¿no? Que le nautra roba. Entonces por ahí vi que apareció una pregunta. Recién, ahora Charlie dio este encuadre como para hacer ver por qué hay tantas maneras de denominar los relojes, tantos dichos, tantas cosas, porque se había convertido en un cierto momento en el centro de atención, hasta en una distinción. Los más ricos tenían relojes, los más pobres no. La aparición del despertador maravilloso fue eso, porque entonces no se necesitaba escuchar cantar el gallo para saber que era la hora de levantarse. Ya había un despertador. Entonces, todo esto hace que sea un tema muy amplio en cuanto a vocabulario. Así que no se asusten, como dijo Charlie, después les vamos a pasar este texto porque es lindo, es significativo. Consulten bastante en internet sobre todo esto, porque también hay reminiscencias de todo esto en toda Europa, particularmente en Italia y particularmente en el Piemonte, donde no hay un reloj de torre. ¿En qué ciudad no tiene su famoso reloj de torre? Hasta nosotros en Paraná tenemos el reloj de la torre de la municipalidad, porque antes era la única forma de tener un control de los actos que uno hacía durante toda la jornada para cumplir socialmente. En ese sentido, le dimos esta espolvoreadita anterior. Pero ahora vamos a ir a ver realmente cómo es el tema. Bueno, entonces... alguien preguntó recién si bot quiere decir la hora. No, la hora se dice lura. La hora se dice ura. Así sencillito como se escribe. La L con apóstrofe al lado es el artículo, lura. Las palabritas que en la ficha están al lado de lura resumen un poco o dan los principales nombres de los objetos que nos indican la hora. La mustra, l'orologi, el disviarín o simplemente el disviarín, pero pueden recurrir a cualquiera de los otros nombres que encuentren. O sea, todos significan el reloj, con ciertos matices. Ahí, bueno, vuelvo a demostrar mis grandes habilidades de dibujante, como lo hice en el Parola en Cruciá, e intenté poner los 12 números significativos del reloj. Me tienen que ayudar en eso porque yo no supe hacer un reloj. Así que puse los números, como para que ustedes vayan viendo cómo se nombran. Las 12, el número 12 arriba, puede significar el mediodía o la medianoche, ¿verdad? Se dice mesdì, si es mediodía, o mezzanotte, si es la medianoche. Claro, Lau, No se porque dice en 12 de la noche. en piemontés Sí. se usan las 12 horas, no las 24. Por eso la aclaración Exacto. de mesdío. Exacto, por eso no decimos las 12 de la noche, decimos mesdì o mezzanotte. Esto que dijo Charlie es muy importante porque vamos a contar del 1 al 6 y ahí vamos a ver que cuando decimos la 1, sea para la 1 de la mañana como para la 1 de la tarde, decimos un bot. Ahí aparece la palabra bot, que quiere decir golpe, pero que se usa para nombrar las 3 primeras horas. En la 1, en las 2 y en las 3 decimos bot. ¿Qué hora calé? Un bot, 2 bot, 3 bot. Es como decir es la 1, son las 2, son las 3, pero la forma de decirlo en piemontés es un bot, 2 bot, 3 bot. ¿Y cómo sabemos que es la 1 de la mañana o la 1 de la tarde? Por lo pronto, por sentido común, pero cuando tenemos que referirnos a
un hecho determinado que tiene que ocurrir, ahí indicamos, lo van a encontrar después más abajo en la ficha, indicamos si es un bot del domesdí o un bot de la nuit. O sea, vamos haciendo la configuración de que qué parte del día abarca. A partir del 3 no usamos más la palabra bot, usamos la palabra hora. Entonces, cuando preguntamos, ¿qué hora calé? Si son las 4, decimos, ale 4. Ahí sí agregamos la palabra hora, que en plural sería ure. Ale 5, ale sesure, ale seture, siempre se le agrega la palabra ure hasta undes. Siempre la palabra ure. Ahora, fíjense bien cómo hago la pregunta y cómo hago la respuesta. ¿Qué hora calé? Dice es singular. Se pregunta en singular. Y se contesta, ale 4. Al ser 4, entonces se convierte ure en plural. La respuesta es plural. No así cuando decimos bot. Ale un bot. Ale 2 bot. Ale 3 bot. Esa palabra bot es invariable. ¿Estamos hasta ahí? Sí, y hay que tener en cuenta que bot, perdón, Lau, ¿no? Que bot es masculino y hora es femenino. Entonces, cuando después llegue la mesa, per esempio, set e mesa, es mesa. Pero cuando es es mes, porque es masculino. Claro, bot de mes. Hay que prestar atención a eso. Que pero después en el uso nos vamos a ir dando cuenta, ¿no? Y también hablando de femenino y masculino, si encuentran la palabra bota, no tiene nada que ver con el reloj, quiere decir golpe. Pero da una bota, cuando amenazo a alguien con que le voy a dar una paliza, digo, da una bota. Bota es femenino, no es el femenino de la palabra bot del reloj, está usado en otro sentido. Bueno, entonces llegamos a las 6 ure, llegamos ahí en el 6 y seguimos hacia la izquierda y tenemos seture, eture, neure, desure, un desure y no du desure, no, mesanet o mesdí. Ahora, reforzando todavía lo que dijo Chali. No, nosotros decimos, por ejemplo, supónganse las 17 o las 20. Eso en piemontés no se usa. Las horas van de 1 a 12. Entonces, 7 heures del mesdí, 10 heures de la nuit, o 4 heures del mesdí. Cesure, la seira. ¿Queda claro esto? Porque esto es clave. No se usa nunca del 2 adelante. La hora es siempre de mañana o de la tarde. Y si es escrito, se pone AM y PM. Antemeridiano, postmeridiano. En los certificados, sobre todo los más antiguos, partidas de nacimiento, decían, por ejemplo, fulanita o fulanito nació a las 4 horas de la mañana, de la tarde. Explicaban bien todo ese detalle porque no podíamos decir 16 horas, siempre eran las 4 de mañana o de tarde. ¿Está claro? Bien, vamos adelante. Vamos a ver cómo se procede cuando tenemos, cuando queremos agregar los minutos. Eso lo tienen en la tercera columna de la derecha. Como en castellano, cuando decimos, por ejemplo, bote 5. Bote 5, ¿qué hora sería?
la 1:05. Due bote des, las 2 de la tarde y 10 minutos, o las 2 de la madrugada y 10 minutos. Due bot e des. Tre bot e mesa o emes. ¿Cómo será? Tre bot e mes. Porque bot. Después tenemos, agregamos, por ejemplo, 4:20, por ejemplo, 4:25, 3:25. Lo podemos, ahí siempre es muy parecido al castellano. Donde se diferencia un poco es cuando, al revés, en vez de agregar minutos, sacamos minutos en realidad. Es mucho más común decir alle 20 a seture, faltan 20 minutos a las 7, que decir 6:40. Eso es muy raro escuchar eso en piemontés. Cesure 40, avanen también. No. Seture, no, avanen bien. Seture menu 20 o amancu 20 a seture, más piemontés todavía eso, ¿no? Bueno, eso sería un poco la explicación de la zona. Pero entonces recalcamos. La pregunta es, ¿qué ura calé? Y va siempre, siempre en singular. La pregunta es siempre la misma. Eso lo tienen al pie de la ficha. Y la pregunta que usa siempre el verbo en singular para la pregunta va a decir la hora en plural si corresponde. Únicamente cuando preguntamos, ¿qué ura calé? Alem bot. Ahí sí es uno, pero después todos los demás son plurales. Pero siempre respondemos también en singular, porque siempre respondemos ale, no es asum. Ale, sí. No, por eso. Entre paréntesis tiene ahí, responde siempre el verbo en singular. Y lura en plural. Bueno, creo que por ahí la explicación estaríamos. Me parece interesante que vayamos un poco al vocabulario, porque, por ejemplo, acá hay una palabra que les va a sonar rara, porque el español minuto se traduce como minuta. No es un error, lo van a encontrar como minuta. El español segundo es secund. Y es muy común decir los minutos por ejemplo, decena o docena. Una decena de minutos o una veintena de minutos. Eso es muy común en el piemontés. Entonces decimos una quincena o una vintena, ses en la quincena, una vintena minut a oture. Eso es común también. Y después se habla del quartura, sería el cuarto, una mesura, tres quartura. Y para decir lo que nosotros estamos muy acostumbrados a decir, nos vemos a eso de las, ahí se dice o anvers, asveduma antlevin, o antlesing, o anletre. Advisca ven anvers treure, hacia las, o a eso de las. Eso es el modismo en piemontés. Bueno, ahora tenemos que practicar un poquito el vocabulario. Hay una manera de decir de los piemonteses también, que no está ahí en la hoja, que es uretta. Ellos usan mucho la uretta, como la horita, nuestra horita, ¿no? Sí. Y hay, sí. Para todos los pueblos hay un dicho, un proverbio, como... no me acuerdo ahora de los que, ¿cómo es que le dicen a los de Barge Bañol? Un refrán. Un refrán. Sí. Bueno, pero a los de Moreta
les dicen, Kuyet Muretta, Atisukaban, Mastan Kura Nuretta. Porque son muy charlatanes, parece. Moretta es una localidad del Piemonte. Entonces, Exacto. Kuyet Muretta, los de ese pueblito, los de Muretta, Adisukaban están Muretta. Eso es típico del el diminutivo con respecto a horas, es ese, Muretta. ¿Cuánta venga Budme? Tranuretta. ¿Cuánta duma a esta comisión? Tranuretta. Eso es común, eso es lindo también usarlo. Bien. ¿Preguntas? Bueno. Dijo, mi abuela paterna es de Moretta. Hay una abadía ahí que es hermosa, viejísima. Un sueño el lugar. Laura, me perdí de las 6 de la tarde en adelante, ¿cómo se dice? Las 7 de la tarde, las 8 de la noche. Ahí me perdí. Seture, eture, neure, se dice el número y después hora en plural. Desure, un desure, siempre es así. Y se agrega, de acuerdo a la hora del día, lo que sea. Por ejemplo, seture matin. O por ejemplo, seture de la seira. Está bien. Para puntualizar. Sí, y cuando nos faltó decir que cuando es las 12 y 3, cuando son las 2:30, no se dice mesdi en mesa, se dice mesbot, porque es la mitad de la una, mesbot. Claro. Abajo, mesbot de abajo Tseira. Sí. Y la mesa, muchas veces se dice la mesa, es decir, mediodía y medio, entre las 12 y la 1, el mesbot o la mesa se dice también. Cuidado, ahí tienen, vamos a la otra partecita. Ojo con el sonido de la S acá, Cuando decimos mesdi, mesa, mesaneit, está esa S suave, sibilante, que es totalmente diferente a la que usamos en el castellano, Mesa, mesaneit, mesaneit. Cuatre mesa, cinque mesa, esa S que es bien, bien dental. Dulce. Aplastada. Hay que apretar la lengua con los dientes. Es cuestión de práctica. Mesa. Bueno, vamos a leerlo. Me gustaría que lo leyeran ustedes como para ablandar la lengua. Ese listadito que pusimos ahí al lado. Levanten la mano y vayan leyendo. Y ahí aprovechen a hacer preguntas. Mesanet. Mesbot. Unbot. Dolbot. Trebot. Quattrore. Quattrure. Ajá, lo mismo que en dui. Dui, no doy, sino dui. Dui bot, quattrure. Quattrure, cincure, sesure, seture, peture, nevure, desure. Un desure. On desure, mesdi. Mesdi. Cuidado con... Es undes. El undes. Eso ya lo habíamos explicado cuando vimos los números. Es undes y tiene acento agudo porque esa O es para darle el sonido a la O. Pero sigue pronunciándose U, no es acento grave que la transforma en O. Cuidado, así que es undes. Undes. Es para diferenciar la intensidad del sonido, que no caiga sobre la otra vocal, que es una E. No es undes, es undes. Entonces se le pone un acento agudo. Bien, muy bien, muy bien. Cuidado con la O cuando es U. Dui, bot.
Ure, todas las veces que decimos ure, ahí tenemos la O que se lee U. Mesanait, mesbot, bot, duibot, tretbot, quat ure, cinc ure, ses ure, set ure, eut ure, neu ure, des ure, undes ure, mesdi. Bien, bien. Una sola cosita, Alicia. Sí. Cuidado con el sonido E. Sí. El sonido E. Eture, y 9 lo mismo. Neure. Neure, eture. Esos son los sonidos nuevos que se incorporan en el piemontés. Hay que practicarlos mucho. Los más lindos. Los más lindos, claro. Los más lindos, sí. Bien, bien, bien. Son Después nuestros. otra cosa, intenten, ahora que ya se están familiarizando con las horas, en no cortar tanto. Por ejemplo, sin cure, como si fuera una sola palabra. Sin cure, cuatrure. Sí, es bot. Es como si estuvieran pegadas, más flexibilidad. Por supuesto que eso es cuestión de tiempo, no se asusten. Lura del Bermud. ¿Cuál calé Lura del Bermud, Dante? ¿Vertí cuál calé? Aquí Eture Seira. A vele al plug. Hace ture, va bien, una ura, sì, sì. Prima mangiare. Ecco, prima mangiare. Prima mangiare, va bene, certo. Bien, avanti. Nauta persona ancora calesa bins te ure. Bot, un bot, due bot, tre bot, 4 ure, 5 ure, 6 ure, 8 ure, 9 ure, 11 ure, mesdi. Bravo. Va bien. Se fate con le ture che la snadillo e con desure, con No. desure. Se barulate, Bueno, ahora no vamos a leer. No. Ahora vamos a mirar una hora y la vamos a decir en piemontés. Ahí abajo tienen unos cuantos ejemplos. ¿Quién empieza con el primero? ¿Cómo decimos esta hora? La primera que dice 0:20. A ver cómo es en piemontés. As dis mezzanotte 20. As dis mezzanotte 20. Mezzanotte 20. Mezzanotte 20. Bravo. Mezzanotte 20. Aspeldime, sì, è 20? No. No. Cero es cuando termina, cuando llega a las 12, el recorrido de los 12 números y tenemos 0, hora, 0, 0 minutos y segundos. Muy bien, mezzanotte e 20. Bravo. ¿Entendido? 2:30 sería due bot Sí. e mes. Brava. Dui botemes. Y si queremos saber dui botemes, ¿cuál dui botemes? ¿A qué parte della giornata? La mattina o top mesdì. Dos meses, muy bien. De matín sería la madrugada en realidad, ¿no es cierto? Sí, claro. Muy bien, pero está bien dicho, está bien mesì. dicho. Due botemes matín. La siguiente. 4:20, ¿cómo se dice? 4:20 minutos. 4:20 minutos, pero tranquilamente pueden omitir también decir ure. 4:20, anche 20 di pare, 4:20, 4:20 o 4:20. De las dos maneras está bien. A ver. 3:15.
3 vots and quart. Ah, Brava. brava. De Botancuart. ¿Qué otra manera? 3 vots. Quindes. Quindes, brava. Fuentes. Quindes. ¿Puedo una consulta sobre la anterior? Sí. Ujú. Cuando leímos, ¿puede ser 4 en la vintena? Sí, De la sí. Na vintena minut ¿Existe? le 4 e 20. Na vintena minut le 4. Le 4. Bien. No es tan común eso. Gracias. En este caso no es No, tan no. común. Ya lo vamos a ver en otro caso más específico, pero está bien lo que dijiste. Sí. Una consulta. ¿Podría ser Exactamente. Ude o Pinpas Besneit? Yo no lo escuché nunca. No, Creo recordar que en mis todo padres- caso Sí, creo recordar Sí. que mis padres y familiares lo decían de esa manera, pero bueno, a lo mejor es un Puede modismo de ser, la zona, ¿no? puede ser. Hay tantas variantes, puede ser. Sí. Yo no- o pu- por eso le pregunté a Charlie si ella tenía, digamos, yo tengo la duda. Cuando termine la clase le voy a preguntar a mi papá, porque ahora que él dice, me parece que lo he escuchado que a veces lo dice de esa manera. Gracias. Pero nos vamos a sacar la duda. Gracias, gracias. Bueno. una más. Sí sé que dice Amancu tanto para o sea, Sí, por eso para le tal hora. Claro, por eso Pero- decía lo de las decenas, lo mismo. Ujú. Sí. O también por ahí dicen Nura y pasa, o una cosa así, o una hora y un poco. Es una forma también que sí se escucha decir Sí. en los piemonteses de acá. Pero me voy a sacar la duda con mi papá. Bien. El asesor lingüístico de Charlie. Qué mejor, tener un asesor lingüístico directo. Bueno, ¿cómo se dice el número Realmente. siguiente? Las 10. Desura, A ver, desura, ¿cuántas horas son? Ujú. ¿Cuántas? Desure. Muy bien. desure. Ah. Eco. 8:40. ¿Cómo se diría? 8:40. A ver, ¿qué dijimos cuando faltan minutos? En el caso de 8:40 están faltando ¿cuántos minutos para 9? Entonces, ¿cómo se dice? La forma más piemontesa de decirlo. Lo dijimos un ratito. Eso. 20 minuten, ahí aparece la palabra minuta, cuidado. 20 minuta a 9 horas. 20 minutos a 9 horas. Perdón. 11:45. 10 minutos a 15 dudes. 15 minutos, ¿Tenés minuta? a ¿Minuta? A dudes. Pero se diría dudes. Si fuera de noche, ¿cómo diría? a mediodía o a mezzanotte. Mezzanotte o Quindes a mezzanotte. Quindes a mezzanotte o quindes a mezzanotte. a mediodía. A un cuarto. Eso. Y si no, también se puede decir a mezzanotte o un cuarto a mezzanotte. Bien. Dicho de otra manera, supongamos que el número que yo ahora les voy a decir varios números, ¿sí? No los van a ver escritos y traten de decir cómo se dice en piemontés. 8 menos 20. 29. Acá tienen que aplicar. A ver la manito, por favor. Sí. 29.
20 a 9. A ver. No, 20, ¿no? no, 8 8 menos 20. Cuidado. 8 menos 20. 20 minutos. 20 minutos. Ah, no. Aet. 8 menos 20. Sí, en la forma hablada es mejor obviar la palabra ure, bot o minute. Entonces, para hacerlo más ágil. 20 aeture. Una cosa así. 20 aeture. O amanco 20 aet. Etcétera. Sí. Y si no, ahí podemos aplicar lo que decíamos. Navitenga. Auture. Venga. Si decimos 2 menos 10. Des a 2. Está muy bien el plan, pero ¿cómo sería des a? Des a 2. A 2? A 2 bot. A 2. Ecco. ¿Por qué? Porque ¿qué es? ¿Dui qué? ¿Cuál es la palabra? Entonces, des a dui. Perfecto, ahí está bien. Des a dui. Intentemos otro. 12. Mezzanotte. Ajá. Comedì. Bravo. 12 y media. 2 e mezza. Mezzì e mezzo. ¿Cómo diríamos? Más bien Mesbot. Bot da mattina Sí. o mesbot da mezzanotte. Eso. Mesbot o mezzanotte, seguro. 8 y media. 7 y media. Setture mes. 7 mesi. 7 mesa. Recuerden lo que dijo Charlie recién. Traten de evitar hora. 7 mesa. Está bien, perfecto. 4 y 5. 4 e 5. 4 y 5. 5 y 25. 25 minutos pasa 5. Sí, pero más fácil, ¿cómo sería? Está bien lo que vos dijiste, pero Es 25. es lo que estábamos averiguando ahora si podía ser. Pero más fácil, ¿qué sería? 25. A manca 35 minutos. A manca 35 minutos per 6. Oh, que tenía que hacer cuenta, tenía que saber restar para decir. Muchas cuentas. Pero si vos decís O 5 minutos, a manca 5 minutos. Sigue es fácil cuando se suma. Per la mesa. Bueno, cuando falta Per- es así. Pero acá 5 y 25. Sí, hay que tratar de buscar la forma más fácil de decirlo. Más sencilla, claro. Claro. Al pasado 25 minutos antes de terminar de decirlo ya se fue el tren. A 25 minutos el tipo que me preguntó se quedó dormido al lado. A las taitas dormí. Bueno. Allandro Mise, sì. Alle è più facile di 5 e 25. 5 e 25, listo. È già. 25 è la maniera più facile. E catete con arloge e la sed sgonfié. Ecco, carete la mostra. Che sia nel boss, no?
Opina vos. Bueno, tarea para el próximo martes, toda la semana. Cada vez que miren la hora, díganla en piemontés. Por ejemplo, en este... ¡Qué bello! Adesso, pur esempio, che ora le adesso? A manco 10 minuti per la ora alle lunghe. Van en Bing. No, ale destacarme el reloj. Smiava. No, sei paura che ale proprio desvirare, come si dice, alle sciancase. Este seira, este sì. Manca batería. Ale buenas tardes, capimos tutto. Simplifiquemos. Burlot que dice ore, ¿se puede omitir desde las 4 en adelante o solo es para las 4? Que Gustavo nos consulta en el chat si la palabra ure, se puede omitir desde las 4 en adelante, que fue el ejemplo que ustedes dieron, o solo es para las 4. No, desde las 4. Ok. 1, 2 y 3 son bot. Desde las 4 en adelante son ure. Y el 2 y para hacerlo más simple. Sí. Y para hacerlo más simple en la forma hablada es que se omite decir ure o minute para cortarlo, porque si no, como pasa como dice Yoshi, la persona que nos preguntó se cansó de esperar que le respondiéramos algo tan largo y se fue. Claro, no. Escapa vía. Les dijimos para que ustedes se ubiquen, van a encontrar lecturas donde se habla de la hora y demás. Pero la forma más simple es la que tenemos que usar. Entonces ustedes ahora miren el reloj, cada vez que miren el reloj, digan en piemontés la hora que están viendo. Es la mejor forma de aprender. Bueno, ahora... sí, dale, Chali. No, digo, ahora tienen que empezar a pensar en piemontés. Ya. Sí. Parlé en piemontés con el can, con el gat, con la muralla, con tutto. Parlé en piemontés. Chicas, ahí Claudia consulta también en el chat, pero la palabra bot, ¿siempre se debe decir o la podemos omitir también? Un bot, dos bot, tres bot. Casi siempre se dice. Sí, hay que decirla. Siempre se puede omitir en el lenguaje hablado, no hay problema. Que urale chule sink. Que urale desure. Puedo decir de una manera o de otra, no hay problema. Pero cuando se habla de bot es que urale bot, mes bot, dui bot, tres bot. Eso siempre. Existe, por ejemplo, set menodis, menon quart. Se puede decir también, set menon quart. Sí, se puede decir. Nosotros Gracias. la forma más piemontesa que es sacarle, pero se puede decir. Gracias. Bueno, perfecto. Bueno, hacía mucho que no trabajábamos algo de cultura y hay un hermoso párrafo escrito por nuestro querido amigo Camilo Obrero, que tiene varias cosas referidas a la hora y además da un panorama de cómo se vivía antes en el Piemonte, en los pueblos, que es muy lindo. Y pensamos que podía ser útil como para practicar un poco en la lectura del piemontés, volver a recordar los sonidos, porque ya prácticamente hemos estado usando todos los sonidos de las vocales y de las consonantes, pero ustedes ven que como hay algunos diferentes, por ahí hay errores. Entonces, en párrafos más largos,
Por ahí es más fácil darle esa fluidez del piemontés y recalcar al mismo tiempo los sonidos. Si quieren, lo ubicamos en el tiempo, cuenta en la vida en un pueblo, que por supuesto la vida en el pueblo en principio del siglo XX empezaba siempre muy temprano. Entonces era muy lindo escuchar, es muy lindo escuchar estos recuerdos. Ustedes saben, después Charlie lo va a leer en todo caso, pero saben que Camilo Pero es uno de nuestros escritores de referencia, que tiene una gramática piemontesa, que es nuestro diccionario favorito, el más completo a mi criterio, del italiano al piemontés. Pero además fue un gran escritor y tuvo muy interesante leer sus escritos porque tienen un contenido interesantísimo. Bunura, lo elegimos un poco así porque esto tiene que ver con lo que hablamos. Bunura quiere decir muy temprano, muy temprano. Ven a Bunura, truveme. Tarda en. Bunura, a disparei. Mamma am chiamava e mi sentia sulle 4:30 al ciuché et piazza. All'era scur come la buca del fornel. Quando che sortia con mamma per andare a messa, prima i me socco e le soccole et mamma arsunavo la sternia e arbumbavo su della rampa. All'era bunura, ma per la strada passavo già ubriè in bicicletta con la borsa che pendia dal tubo. Alla bio dinanzi il lume e cetilene che attermulava e faceva il re bianco per terra. La finestra del panatè all'era in bisca. La ciocca diceva che mancava un quarto alla mesa. Il suono sabia perfume e pan fresco. Dai arfai impaiati delle stale fumava l'aria l'odor caudo e bacchi monsui e già sarbugià. I sentia l'anima leggera e la mano di mia mamma emportava. E andasio e recitavo il bin. E ma quando l'avia servù messa, i sentia che il sole aveva ragione di spuntare. Che bella Galena! Bin, parluma da Milo Bre, che lì ha un scritto lì suta che parla che dice che è un scrittore e poeta in lingua piemontesa. Milo Bre, Druent, 4 marzo 1927, Pianezza des Gené. Milo Bre nació da Francisc Bre e Natalina Valor. All'era stranoma les forniot da Pinin Pacot, Armand Motura, Alfredo Nicola, Mario Alban, Attilio Spaldo e dagli altri bei dalla compagnia di Brandet. Il movimento literario nasce dal 1927 a difesa della lingua piemontese, che era il giugo della compagnia, che era bagnasse la posta di gran che anche a ragione augivo l'abnit della fiamma che assistissano. Milo Bre, mai conosciuto come l'ambut di Bre, ha la sua attività letteraria tanto la poesia come la prosa, ma con gli studi
ans la lingua piemontesa ai primi liber da Dubré and le scuole con le Masná. Camilo Obrero fue su mamá Natalina Valor, dice, y Francisco Obré, su papá. Él fue la esperanza de los viejos de la compañía del Brandé. Era uno de los más jóvenes, de hecho falleció en el 2018, y los grandes, los que nombra ahí como Pinimpacó, Darman Motura y demás, veían en él, ponían todas las esperanzas en él para que la fiamma asdestizanen, dice, para que no se apagara la llama de la lengua piemontesa. Y de hecho él les dio con el gusto, porque fue un autor que escribió y siempre estuvo en la defensa y en la cura de nuestra lengua hasta el día de su muerte, ¿no? Que no pasó hace mucho, porque fue en el 2018. Digamos que es uno de los últimos de Brandé. El otro es Chenzin Pic, que nos dejó hace poco, ahora habíamos hablado de él también, ¿no? Bueno, después, más adelante, les vamos en estos días les vamos a pegar ahí todo lo que hablamos al principio sobre las diferentes formas de llamar a los relojes. Y si tienen ganas pueden leer, porque es parte de nuestra cultura, lo que está escrito ahí, lo que dijeron en el día de la muerte de Camilo Obré, que Laura tuvo la buena idea de hacer un resumen con eso y pegarlo también en una de las fichas, porque es parte de nuestra cultura, ¿no? La lengua es todo eso también. Leo en español, ¿eh? Dale. Bueno, dice, unura, o sea, muy temprano. Mamá me llamaba y yo sentía sonar las 4:30 en el campanario de la plaza. Estaba muy oscuro, como la boca del horno, del turnel. Cuando salía con mi mamá para ir a la primera misa, mis suecos y los suecos de mi mamá sonaban sobre la calzada, sobre el calzado, y retumbaban en la bajada. Era muy temprano, pero por la calle ya pasaban los obreros en bicicletas, con la bolsa que colgaba del tubo. Era una costumbre la de colgar lo que llevaban en el tubo de la bicicleta. La bicicleta era el gran medio de movilidad en los pueblos en aquella época, y aún en las ciudades era el gran medio de movilidad. Tenían adentro la luz acetilene, que sería un lubricante, que temblaba y hacía un rol blanco en el suelo. Esas luces que se colocaban en la bicicleta para alumbrar de noche, hacían un rol blanco en el suelo. La ventana del panadero ya estaba prendida. El campanario decía que faltaba un cuarto para la misa, y el sonido, hasta el sonido tenía perfume de pan fresco. Del respiradero de los establos. El respiradero de los establos salía en el aire un olor caliente de vacas recién ordeñadas y del camastro de los animales hecho de heno, que todas las mañanas removían para darle aire después de que ellos hubieran dormido ahí a la noche, ¿cierto? Y de camastros removidos. Yo sentía el alma liviana y la mano de mi madre me llevaba. Íbamos y recitábamos las oraciones.
sin fin son las oraciones. Y solo cuando había servido la misa sentía que el sol tenía razón de salir, de despuntar. O sea, Qué lindo, qué. Cómo se recalcan las tradiciones de una época, el sentido de la misa. Y de cómo quería él a su madre, porque lo crió la madre desde chiquito, el padre murió cuando él era pequeño. Y ahí cuando le daba la mano a la madre, cómo se sentía protegido, y cuando iba a misa también, que se sentía bien. Es una cosa que le llega al alma lo que Emil Obrero escribió ahí. A mí me sacude profundamente lo que escribió Emil Obrero ahí. Esta nos dice en el chat que el texto es muy difícil. El texto es difícil, no hay duda. Abajo están las palabras más complicadas para que no las busquen en el diccionario y traten, aunque sea de entenderlo en general, ¿no es cierto? Una cosa que quiero señalar acá justamente con estos vocablos. Fíjense, arbullé quiere decir remover. Arbumbé, retumbar. Arciai, respirar. Arcuné, resonar. Hagamos una, para grabarnos las cosas, fíjense que nos resulta fácil asimilar que las palabras que comienzan en español con la re, al revés, en español empiezan con ar. Van a encontrar muchísimas palabras así. Así que vamos ya entrando un poco en conocer un poco más. Pero en este caso lo más importante del texto es sin duda su texto. Gracias por la acotación, porque sí, efectivamente es así, muy lindo el sentido de la madre con el hijo, el trabajo de la mañana, fíjense cómo iban a trabajar temprano, cómo la panadería ya estaba, cómo los establos ya estaban siendo atendidos, cómo había que ordeñar las vacas temprano, todo el movimiento del pueblo empezaba muy unura, muy temprano. Y la calidad del escritor que nos hace entrar en ese mundo, porque hasta se puede oler, como dice el aromita del pan recién horneado y todas esas cuestiones que él describe tan bien ahí, ¿no? Somos afortunados porque Camilo Obrero escribió mucho. Si ustedes buscan, van a encontrar mucho de él y en cada uno de sus textos un montón de vocabulario que como ahí no sé quién decía, no me acuerdo ahora, que sí es un texto complicado, pero bueno, Laura lo tradujo desde el piemontés, lo iba leyendo y lo iba pasando ahí instantáneo. Ustedes intenten buscar las palabras y armar más o menos lo que dice y vean hasta cuánto aprendieron hasta ahora, ¿no? Si bien es cierto que hay verbos que están en un tiempo que todavía no reconocen, pero en el contexto más o menos se van a ir dando cuenta, porque habla casi todo en tiempo pasado ahí, ¿no? Esas terminaciones son de tiempo pasado, pero es hermoso, vale la pena. No dificulta, una vez que ustedes se dan cuenta que está ahí, ustedes pueden empezar. Mamá me llamaba y yo sentía sonar, y también hay mucho de la hora, por eso también lo elegimos. 4:30, 4:30, ¿a dónde? Antalchuqué, la piazza, en el campanario, el reloj con el campanario, el campanario. Después más adelante también dice Alera Bunura, matar las trae, pasaba ya en bicicleta, y por la bursa que aprendía. Ahí tienen temprano, pero con trabajo. Después, acá está muy lindo eso también. La choca, campana, decía que ahí mancaban cuarto a la misa. ¿Qué decía la campana? Que le faltaba un cuarto, pero no a la hora en este caso, a la misa, porque la misa era sagrada, siempre a la misma hora. Y fíjense esta metáfora que dice: el tum asabía, perfum at panfre,
el sonido de esa campana, el sonido, tenía olor de pan fresco. ¿Por qué? Porque estaba sonando justamente a la hora en que en la panadería se sacaba el pan del horno. Fíjense que lo mismo que la última frasecita que dice, solo cuando yo había servido la misa, o sea, se supone que era monaguillo, yo sentía que el sol tenía razón de despuntar. Es como diciendo, cumplí con el deber sagrado, que es el deber más importante, entonces puede salir el sol. Tiene una razón de ser la salida del sol. Es hermoso. ¿Era a las 5 de la mañana eso? Sí, no lo dice Bunura. Pero quiere decir que había una misa tan temprano. Sí. Sí, las misas de aquella época cumplía la gente. Que se levantaba e iba el sentido de religiosidad que había en la época. Sí, sí. Qué bárbaro, ¿eh? Bueno. Sí, sí. Valores, cuando decimos a veces que ciertos valores se perdieron, fíjense acá, miren la última. Si él no hubiera estado en la misa, de ayudar en la misa, el sol no debería haber salido, porque él no cumplió con su obligación. Fíjense, claro, como que el día no tenía sentido. Claro. Sí, sí, es realmente hermoso. Chicas, tenemos... Trabaja. Voy a preguntar la palabra Socco. Yo la conocí como Shavuot. ¿Le suena familiar? ¿Cómo lo? Shavuot. ¿Cómo lo escribiría? Los suecos, digamos. No sé. El sonido de mis padres era Chabot. Chabot. Porque Chabot es como un galpón, una casita. No, ellos se referían a los suecos. Sí. Los suecos de madera, digamos, ¿no? Sí. Pero Chabot es casita, chabutín. Es una casa rústica el Chabot, es como un galponcito. Pero a lo mejor que hayan unido el sonido de los suecos al Chabot, pero Chabot definitivamente es como una casita en el patio. Chabot es una casa donde se guardan las herramientas para trabajar el campo. El galponcito del patio. Es el Chabot. Será, pero yo conocí los suecos de madera como Chabot. A lo mejor se escribe de otra forma, ¿no? Bueno, será en el diccionario será algún localismo, obviamente, ¿no? Sería por la ruticidad. Yo estoy viendo el diccionario de Hebreo, dice que también se puede referir al sueco de totalmente de madera, jabó. Ahí está. Sea de larga O. Eso es jabó. Jabó. Ahora sí. Sabot. Con O final. Con un final. Sabot. Sin T. Bien. A ver. S-A-B larga O. Sabó. Bueno. Gracias, Humberto, que ahí nos escribió. Y bueno, y con respecto, si les parece, les leo la pregunta de Gustavo mientras. Que pregunta, si hay una regla para pronunciar las consonantes precedidas por un apóstrofe. Para las que tienen el apóstrofe a continuación, es sencillo, pero dice que le cuesta darse cuenta cuando el apóstrofo precede a la consonante. Explicamos que cuando la palabra anterior termina en consonante, en vocal, entonces se tiene que poner un apóstrofe. Cuando la palabra anterior termina en vocal, hay que poner un apóstrofe
para entrar con el artículo. No se puede poner él, por ejemplo, hay que poner apóstrofe L. Pero una regla para... Sí, pero él se refiere a la pronunciación, Laura. No, para pronunciar no. Chali. No hay una regla.